Señoras y señores, bienvenidos todos a la hora 22. Gracias por estar nueva vez con nosotros. En esta noche, Abinader Fortunato y un servidor, Gregory Caimares, recibimos al doctor Cristóbal Rodríguez, abogado. Vamos a conversar básicamente, prácticamente en toda la extensión del programa, sobre el tema de las últimas semanas, el fideicomiso público para Punta Catalina, que ayer el presidente de la República tomó la decisión de permitir que sea auscultado, sea revisado por parte del Senado de la República, pueda ser sacado de la agenda senatorial, en fin, va a tener participación de distintos sectores de la vida nacional para entonces, palabras del presidente, lograr un producto debidamente aprobado por toda la sociedad. Doctor Cristóbal Rodríguez, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, un placer, como siempre, estar aquí. Mire, interesante que usted esté con nosotros en esta ocasión, porque vimos que durante la semana usted planteaba 4 puntos básicos, cardinales, sobre lo que usted definió mitos referente a este tema tan importante. Hoy día vemos que hay que hacer algunos ajustes, de acuerdo a su criterio jurídico, a lo práctico, a lo expuesto y planteado por el presidente de la República, el dueño del contrato, el fideicomitente. ¿Cuáles son básicamente esos principales ajustes que hay que hacer para que pueda trabajar bajo un fideicomiso esa termoeléctrica que es la principal del país? Mira, me gustaría dividir en dos aspectos la respuesta a tu pregunta. La primera es que la discusión alrededor del fideicomiso de Punta Catalina estuvo, sobre todo en su primera semana, los primeros 8 días, dominada por una serie de argumentos que no se corresponden con el contenido del contrato y que no se pueden deducir del contenido del contrato, que son propiamente falsedades alrededor del tema. Y yo pienso que es importante como poner en su lugar las falsedades para que la discusión pueda llevarse a cabo en los términos en que la envergadura del tema amerita. ¿Falsedades jurídicas o de criterios sobre el tema, Sí, doctor? no, por ejemplo, decir que el contrato, que es el vehículo para la constitución del fideicomiso, designa por 30 años al comité técnico, es una falacia. Ya. Es una falacia. El propio contrato, en el numeral 9 de su cláusula 10, le otorga facultad al fideicomitente para remover en cualquier momento y sin causa ni justificación alguna a cualesquiera de los miembros del comité técnico. O sea, así, literalmente lo dice. Entonces, es una mentira. Decir que el contrato es un vehículo para poner en manos privadas a la planta de Punta Catalina, la generadora de electricidad de Punta Catalina, es algo que no se puede afirmar, porque la lectura más superficial del contrato desmiente esa afirmación. El fideicomiso, en los términos en que está planteado, es un fideicomiso de naturaleza pública, donde el fideicomitente es el Estado, donde el fideicomisario es el Estado y donde, por tanto, el beneficiario último de lo que resulte de ese proceso de gestión y de administración del capital dado en fideicomiso es el Estado. Incluso donde la fiduciaria, por lo menos en los términos en que está concebido el contrato, es la fiduciaria pública. Es decir, entonces, el propio contrato incluso te dice que quiénes son las partes del contrato. Y te dice que son
el fideicomitente, Estado, el fideicomisario, Estado, el fideicomitente aportante, Estado. Dice que no hay más. Entonces, ¿cómo puede terminar siendo propietario de la planta o del patrimonio fideicomitido alguien eventual, una eventual persona que no es parte del contrato y por tanto cuyo régimen de participación no puede bajo ninguna circunstancia hacerle propietario de ese patrimonio? Pero más, la puesta en manos privadas de Punta Catalina o del patrimonio fideicomitido implicaría por necesidad la aplicación de los artículos 128, numeral 2, letra D, y 93, numeral 1, letra K de la Constitución, que obligan al presidente, por un lado, a remitir al Congreso Nacional los contratos que impliquen enajenación del patrimonio público y al Congreso a aprobarlos o desaprobarlos. Entonces, eso no se puede hacer a través del contrato. Tendría que hacerse mediante el procedimiento que prevé la Constitución y, por tanto, fuera de los límites que permite el contrato, que es el vehículo para la constitución del fideicomiso. El otro elemento importante de esta serie de argumentos falaces alrededor de esta cuestión, ya te dije lo de la privatización, lo de el comité técnico, es que fue registrado el contrato en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo y que esa es la prueba de la intención de privatizar la planta. Es decir, no hay un solo fideicomiso existente en República Dominicana, uno solo, que no haya sido registrado en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo o la que corresponda, dependiendo del lugar donde se constituye, donde sea el domicilio principal, ¿no? Porque es un mandato de la ley. El artículo 17 de la ley 189-11 es el que obliga al registro del fideicomiso en la Cámara de Comercio y Producción correspondiente, con independencia de si se trata de un fideicomiso o de público o de uno de naturaleza privada. Entonces todo eso se dijo a contrapelo de lo que efectivamente dice la ley y de lo que efectivamente dice el contrato. Ahora, la discusión no se agota en esos elementos y por tanto yo creo que es importante continuar el debate. Yo quise referirme a esos temas en la primera parte de mi trabajo porque creo que más que ayudar a una saludable discusión y a un adecuado entendimiento de esta cuestión, pues lo estorban. Bien, mire, se entiende lo que usted ha explicado, está lógico, está claro, es creíble, está escrito. Ahora bien, empieza la parte de interrogante, que no hay una definición extensa escrita en lo siguiente. Fideicomitente adherente, cuando esa figura aparece, se abre la posibilidad de la inversión no solamente de una entidad como por ejemplo EGIT, Hacienda, Banco Central, para invertir en la misma planta, sino que puede existir la participación del sector privado. Entonces, como no está debidamente explicado, no sé si el término es correcto, in extenso o explícito, lo de el alcance de la participación del fideicomitente adherente, a mi juicio en parte, en gran parte, ahí es que empieza la interrogante, las inquietudes de hasta dónde puede llegar el fideicomitente adherente que va a adquirir derechos y hasta dónde serán esos derechos similares a los derechos del fideicomitente original. Sí, ese es un tema de indudable relevancia
que amerita revisión en el contrato. Eso es parte de los ajustes que yo leí ahora, ayer me parece que usted escribía, hay que hacer algunos ajustes. ¿Eso sería parte de los ajustes? Sí, es uno de los, porque es uno de los elementos críticos, porque efectivamente, aunque la intención originalmente haya sido concebir la figura del fideicomitente adherente para la posibilidad de que el propio Estado pueda hacer inversiones a futuro en el patrimonio del fideicomiso, eso no está dicho en esos términos en el contrato. ¿Por qué, preguntaría, doctor, a su juicio? No lo sé. No fue usted que hizo el contrato, entiendo. No lo sé. ¿O fue usted? No lo sé, pero esa puede ser por omisión, por una simple omisión. Acuérdate que ese tipo de herramientas son más o menos estándares en términos de su arquitectura. Y por tanto no es descabellado pensar que se utilizó la figura prevista en un contrato anterior que existe en otros fideicomisos sin hacerle las adaptaciones de lugar. Pero muy escaso en descripciones, muy reducida. Pero ese es un elemento que debe ser objeto de un mayor nivel de desarrollo. Yo creo en concreto que deberían valorarse las siguientes alternativas. Número uno, acotar la participación del fideicomitente adherente al ámbito de la participación pública, es decir, que solo desde el Estado se pueda hacer aportes al patrimonio del fideicomiso, o que si se abre la posibilidad o si se mantiene la posibilidad de que sea con intervención adicional de agentes privados, se detalle en el contrato los aspectos generales de esa participación, hasta qué monto porcentual del patrimonio estaría permitida la participación de un agente privado en ese capital, cuáles son los márgenes de beneficio que pudiera obtener, cuál es el orden, cuál es el lugar en el orden de prelación del saldo de las obligaciones del fideicomiso una vez concluya, a que pueden tener derechos quienes bajo esa nomenclatura participen en el capital fideicomitido. Es decir, yo creo que son algunos de las cuestiones que deben tomarse en consideración en la configuración de esta figura. Otro elemento importante que pienso que debe tomarse en consideración en esa, digamos, visión más sopesada del contrato es la previsión que consiste o que abre la posibilidad de que la fiduciaria pueda ser sustituida sin causa y sin mayores explicaciones. ¿Por qué es importante revisar esto? Ahora mismo se puede sustituir por parte del comité técnico, ¿correcto? La fiduciaria. No, por parte del fideicomitente. Entonces, pero a petición, a solicitud del comité técnico. El comité técnico lo puede solicitar, pero la decisión al final es del fideicomitente, del Estado Dominicano. Ya. ¿Por qué esto es importante? Porque aquí solo tenemos una fiduciaria pública, que es la de Banreservas. Entonces, si eso se puede cambiar, implica que podría venir o vendría una fiduciaria privada. Entonces, y eso, independientemente de lo que a la postre resulte, lo que va a generar es mucho más ruido. Por tanto, yo creo que debe, en primer lugar, no debería ser incondicionada la posibilidad. ¿Cómo? Explíquelo. No debe ser sin condiciones, es decir, sin causa, perdón. Ya. No debe ser sin causa la decisión de cambiar de fiduciario, pero más aún, yo creo que sencillamente no debería, porque si, pues reitero,
eso lo que implicaría automáticamente... Ingreso de un fideicomiso privado. Exacto. Entonces yo creo que eso es un elemento que debería ponderarse su eliminación o su reforma en los mejores términos posibles. Otro elemento, a mi juicio importante, es la ley. Doctor. Es la ley marco de fideicomiso público. Pero la ley que existe o la que se va a presentar... No, la adopción está presentada, hay un proyecto ya. Es el proyecto que va en 27 de febrero. Bueno, fue lo que anunció el presidente, pero ya existe el proyecto. Ya. Entonces, ese es un tema pendiente también. ¿Por qué? Porque es importante. Este tema no se discutía aquí porque no se hacía un uso muy precario del fideicomiso a nivel estatal. ¿Y cómo evalúa usted, doctor, en medio de toda este tema y el curso que ha tomado después de las últimas horas con la declaración, con los pronunciamientos del presidente? ¿Cómo evalúa usted la postura del presidente que entrega y abre el debate de manera más horizontal, como se dice? Yo creo que la decisión del presidente Abinader de solicitar al Senado de la República no darle curso al conocimiento del contrato hasta tanto no se lleve a cabo una discusión más sosegada y más de fondo sobre el tema, es lo más sensato. Porque si bien hay elementos sin fundamento en la discusión, hay aspectos que ameritan revisión. Hay aspectos que ameritan revisión, y si hay aspectos que ameritan revisión, lo sensato es que el gobierno, como responsable principal del proyecto, haya escuchado el reclamo y actúe en consecuencia. Yo creo que es la decisión más sensata. He escuchado opiniones en todos los sentidos sobre el escenario, ¿no?, en el que se llevaría a cabo la discusión, que es el Consejo Económico y Social. Podemos estar o no de acuerdo con que ese sea el escenario, pero nada impide que ahí sea. O sea, no se puede excluir ningún escenario para discutir una cuestión de tanta relevancia como es el de este fideicomiso, sobre todo porque el hecho de que se presenten ahí o de que se puedan articular desde el Consejo Económico y Social propuestas de discusión en torno al tema, eso no va a significar bajo ningún concepto que no se va a continuar la discusión a través de los medios usuales de deliberación política, que son los medios de comunicación, que hoy son las redes sociales. Yo creo que aporta, enriqueza al enriquecimiento del debate el hecho de que en paralelo al debate de la opinión pública se pueda, en un organismo institucionalizado, creado por la Constitución de la República, como es el Consejo Económico y Social, se lleve a cabo desde ahí una discusión. Pero parecería, doctor Cristóbal Rodríguez, que la situación también podría tomar otros ribetes en el propio Consejo y en otras instancias, porque recuerde usted que el presidente dijo en Madrid que había que llevar a la Fiscalía, a la Procuraduría, una investigación del costo y los recursos que se manejaron en Punta Catalina para establecer cómo se usaron y si realmente fue lo que se dijo en principio de lo que es su costo como estructura. Bueno, el presidente anunció, una de las cosas que anunció en su discurso es que ya está prácticamente lista la auditoría técnica y que se ha solicitado a la Cámara de Cuentas, o se va a solicitar una auditoría financiera sobre Punta Catalina. Entonces, si la auditoría técnica está y la auditoría financiera se está gestionando por los canales formales, por los trámites formales, en algún momento tendremos esos resultados, ¿Y eso no afecta? que son por definición
deben ser por definición públicos, de conocimiento público. Todo ese proceso no afecta el fideicomiso en términos generales. Yo pienso que no, porque en el derecho público los actos de la administración pública están revestidos de lo que se llama una presunción de validez y una presunción de juridicidad. Es decir, se presume que son apegados a derecho hasta que no haya pruebas fehacientes en contrario. ¿Qué significa eso? Que hasta que no haya una auditoría, es decir, un acto de administración, un acto administrativo que cuestione de manera fehaciente el valor que se estableció de esa planta vale lo que dice el acto o lo que dice la autoridad que vale. Entonces, esto es importante precisarlo porque podría creerse erróneamente que mientras no se hagan las auditorías y mientras no se tenga el resultado de las auditorías técnicas y financieras, entonces no se puede hacer nada, y eso es un error. Eso es un error. Bien, doctor, mire, tengo una interrogante legal en su calidad de jurisconsulto, pero yo prefiero dejarlo para después de la pausa comercial, porque quiero, si es necesario que usted se explaye en su explicación, pues tengamos una respuesta no mediatizada con un corte comercial. Así que con su anuencia volvemos en unos instantes. Cristóbal Rodríguez retorna en breve aquí en la hora 22. Doctor Cristóbal Rodríguez, yo soy admirador del buen derecho. Me gusta todo lo que tiene que ver con derecho bien explicado. Yo quiero preguntarle a usted, jurídicamente no se resuelve, o mejor dicho, jurídicamente se resuelve cualquier ajuste, cualquier corrección que haya que hacerle a esta pieza tan importante para administrar ese bien, porque verdaderamente, si está establecido en blanco y negro, como comúnmente uno puede expresarse, con las leyes establecidas, aplicando las normas, los conceptos establecidos para tal fin, una buena obra de derecho no podría subsanar cualquier necesidad que no estuviese prevista en el contrato que ya hemos visto que se han mencionado y hablado tanto. Yo creo que todos los aspectos que se han señalado como deficiencias en torno al contrato son jurídicamente subsanables. Es decir, basta con que se introduzcan las correcciones del lugar. Esto no quiero dejar pasarlo por alto. La intervención del presidente Abinader replantea el trámite formal de conocimiento legislativo del contrato, porque fíjate que en este caso, distinto a lo que pasa con las leyes, o sea, ¿qué pasa cuando hay una iniciativa legislativa en la Cámara? Las cámaras puede conocerse en una Cámara, y la otra Cámara puede aprobar lo que se conoció o hacerle enmiendas, modificar lo que se conoció. Correcto. Y devolverlo con esas modificaciones. En esta materia no pasa así. Las cámaras a lo único que están facultadas es a aprobar o rechazar. ¿Refrendan o rechazan? Aprueban o rechazan el contrato. Por tanto, si el resultado de la discusión, de las vistas públicas, de la deliberación que se pueda llevar a cabo, tanto en la opinión pública como en el seno del Consejo Económico y Social, implica, como eventualmente uno tiende a suponer,
modificaciones del contrato, el contrato había que iniciarlo de nuevo en su trámite congresual. Porque es que, doctor, yo soy el dueño de mi empresa, yo soy el dueño de mi contrato, yo sé lo que quiero hacer con mi bien, entonces yo debo elaborar legalmente cómo yo quiero que eso funcione. Entonces, ¿por qué no hacerlo? No es que estoy diciendo que no se dilucide, porque es un bien del Estado, por supuesto, pero confío primero en que hay buena voluntad, porque hasta ahora, prueba en contrario, se le cree al presidente, yo le creo, hasta prueba en contrario. Entonces, ¿por qué no elaborar una pieza jurídica lo debidamente preparada, blindada, por usar un término quizás extremo, para que funcione, sea práctico, y entonces el Senado diga, bueno, sí, no. Pero entonces se notan muchas falencias, muchos huecos que ahora hay que rellenar. ¿Por qué? Y una pregunta adicional, doctor. ¿Dónde se elaboró ese contrato? Mira, yo no conozco los detalles del proceso de elaboración del contrato. Me gusta pensar que fue alrededor de las instituciones del sector eléctrico. El gabinete eléctrico creado por el presidente, el Ministerio de Energía y Minas, la Superintendencia, que son los organismos del sistema energético de la República Dominicana, con independencia de que puedan haber contado con asesoría técnica que siempre es importante, ¿no? Para los fines de los ajustes a los procesos normativos que luego se terminan formalizando en clave de la administración o del Congreso de la República. Entonces, yo no sé dónde se hizo, quiénes lo hicieron, pero el punto, ese es un elemento tangencial. El punto aquí es la relevancia que reviste el hecho de que el contrato sea revisado en sus aspectos más neurálgicos, en sus aspectos más críticos. Y lo que quería destacar, quiero insistir, es que cualquier modificación que se haga al contrato implica que debe iniciarse de nuevo el trámite. ¿Por qué? Porque si el Senado mañana aprobara lo que se reformó, eso que se reformó, que es nuevo en el contrato, no ha sido conocido por la Cámara de Diputados. Y la Cámara de Diputados, ambas cámaras, tienen que poder pronunciarse sobre la totalidad del contenido, sobre el todo en el contrato. No puede haber un elemento, no puede haber una cláusula respecto de la cual no tengan la posibilidad de pronunciarse las dos cámaras. Es algo similar a lo que sucedió con el proyecto, con el Código Penal cuando se aprobó en el 2014, 2013. El presidente Medina observa la ley aprobada por las cámaras legislativas, la devuelve a la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados acoge como elemento nuevo de la ley las observaciones del presidente de la República y sin mandarla al Senado se la devuelve al presidente para que la promulgue y la publique. Cuando se produjo la publicación, la impugnaron al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional hizo lo que debía haber hecho, lo que debió hacer, que fue declararla no conforme a la Constitución porque los elementos novedosos introducidos en la Cámara de Diputados como resultado de la observación presidencial no pudieron ser analizados en el Senado y no puede haber una ley que tenga un artículo que no haya sido sancionado por ambas cámaras. Bueno, pues lo mismo pasa aquí. No puede haber una cláusula de un contrato de esta naturaleza que no haya sido objeto de escrutinio y de conocimiento por ambas cámaras. Y en su experiencia, doctor, con su conocimiento en la práctica, con lo que usted ha visto que está sucediendo, ¿habrá armonía para ajustar esos criterios, para aunar intenciones y que se pueda lograr en relativamente poco tiempo un contrato para Punta Catalina? Yo no sé si armonía y tal vez tampoco si unidad de criterios y tal vez eso no sea tampoco necesario. Ahí es que yo le decía que entonces el Estado que prepare su pieza. Pero en las cámaras legislativas
las decisiones no se toman en función de la armonía, sino de la mayoría. Bueno, Es como la pregunta es si hay mayoría. Yo pienso que sí, que hay mayoría en ambas cámaras para la aprobación una vez y que la aprobación, una vez se subsanen estos temas, yo creo que va a dejar va a perder relevancia el ruido, la crítica y las aprensiones, que siempre son sanas en democracia. ¿la figura del fideicomiso se afecta en este berenjenal que ha sucedido? ¿En qué sentido? En el sentido de que es una pieza quizás que es muy interpretativa, que no está definido si es público o privado, que si protege siempre el patrimonio del Estado en este caso. No, está muy claro que es un fideicomiso público. Ya. Es un fideicomiso público. Todas las partes son públicas. El patrimonio es público. O sea, eso no está en discusión. Y sobre eso que dice Gregory, yo le agrego que vienen más fideicomisos, incluyendo el de la Policía Nacional. Por eso es que es tan importante. Usted, antes de su respuesta, ¿usted cómo lo ve? ¿Es importante en el Estado que todo se maneje bajo fideicomiso? Es una visión del quehacer público con el que podemos discrepar, pero no nos es dable más que eso. Es decir, hay personas que creen, y lo que subyace a esto es una visión de filosofía económica, que creen que una gestión de la cosa pública con parámetros muy próximos o directamente provenientes de la dinámica privada de gestión de la economía es más beneficioso para la sociedad que si se hace estrictamente desde la visión tradicional de gestión estatal de los bienes públicos. Que normalmente es eficiente. Se cree que hay mucho más eficiencia, se cree que hay mucho menos trabas, se tiende a creer que se rentabiliza más. Es decir, eso es una visión, una forma de hacer. Y nosotros recuerda que tenemos un presidente economista, además economista con una visión de la economía, del quehacer económico, que además es empresario, que además ha tenido éxito en su quehacer empresarial. Y es difícil que tú puedas, una vez llegues a un cargo de gobierno como es el de presidente de la República, deshacerte de una visión de gestión empresarial que te ha resultado en el ámbito privado. Entonces, eso no es ni legal ni ilegal. Esa es una forma de gestionar la cosa pública. Pero parece, doctor, que el presidente, y lo decía Gregorio ahorita con el tema de la armonía, no le va a hacer tan fácil el tema, sobre todo porque el presidente utilizó en sus pronunciamientos los términos de ignorancia o político, o sea, dos elementos. Y en su propio partido tiene una posición radical con la postura del ingeniero Ramón Albuquerque, que aspira a ser candidato presidencial en su partido. Y yo sé que usted no quisiera meterse en ese ámbito, pero se lo toco porque los pronunciamientos están ahí. No le está haciendo fácil en la medida en que ya anunció que va a empezar de nuevo. Exacto. O sea, ya ese es un tema. Va a empezar. Lo que implica al final es que va a empezarse de nuevo, así, en blanco y negro. Entonces, ya ahí tenemos parte de los resultados de toda esta discusión, que vuelvo y digo, es saludable en democracia. Yo creo que al final vamos a tener un mejor contrato, yo creo que al final vamos a tener mucho menos dudas, yo creo que al final va a haber mucho menos aprehensión. Y eso es saludable. O sea, una de las grandes crisis, la más importante crisis que vive este país, se diagnosticó con precisión y con todos los elementos que la informan en el año 2010, en el informe famoso de Jacques Attali, es la crisis de confianza. Es la crisis de confianza. Entonces, cuando una acción de gobierno toma en consideración los señalamientos de la población e introduce los elementos que sean necesarios para que esa acción de gobierno responda al sentir popular, de lo que estamos hablando es de una forma de restañar desconfianza, de hacer más fiable, más confiable
la administración pública, la administración de gobierno, y eso es fundamental, sobre todo en un país, en un estado donde, reitero, la más importante de sus crisis es de confianza. La gente no confía en las instituciones, la gente desconfía casi de manera instintiva de todo lo que viene del Estado y del gobierno. Doctor Rodríguez, cuando veamos que ya se ha consensuado, se ha puesto de manifiesto una opinión de un lado, otra de otro, que el gobierno haga sus ajustes técnicos, financieros, sobre todo jurídicos, de este contrato para Punta Catalina, me gustaría ver cómo queda la figura del Consejo del Comité Técnico. ¿Cómo es el accionar? ¿Cómo usted lo describe tal como está ese comité técnico hoy día en el contrato tal cual está plasmado? Mira, el comité técnico es la forma que adopta en el contrato una previsión de la ley 189-11 que prevé la constitución, la conformación de órganos de apoyo en los contratos a través de lo que se confeccionan fideicomisos. Es decir, son órganos de apoyo que dice la ley que deben ser definidos en su estructura, en su conformación y en sus atribuciones en el acto constitutivo del fideicomiso, es decir, en este caso, en el contrato. ¿Primera vez que se pone en práctica esta figura? No es la primera vez. Lo que pasa es, uno de los elementos que la distinguen de experiencias anteriores es que no son representantes de instituciones públicas, sí, sino personas privadas. Ya. Entonces, ese es uno de los elementos que ha motivado la crítica sobre la intención de privatización. Pero yo creo que, aunque es revisable, aunque se puedan mejorar algunas cuestiones en el ámbito de las competencias y de la configuración del comité técnico en este contrato, yo creo que no hay, digamos, no es posible que este sea un instrumento para privatizar la planta. No se puede llegar a esa conclusión. Y reitero, es un instrumento previsto en la ley, es el equivalente del organismo de apoyo que prevé la ley, y el hecho de que no sean representantes de instituciones públicas tiene sus pros y sus contras. Desde el punto de vista de la entrega, de la dedicación de tiempo, de energía, de esfuerzos, de capacidades acumuladas, es mucho más plausible que sea una composición como la que tiene este contrato, porque un ministro que tiene como responsabilidades propias de su cartera, en las responsabilidades propias de su cartera comprometido todo el tiempo de su día a día, no es verdad que se va a dedicar a lo que debe dedicarse un comité de esta naturaleza para gestionar o para ayudar a la gestión de un patrimonio como el que está en juego en este contrato. A mi modo de ver, esto para mí, el comité técnico, viéndolo fríamente, sin las aristas de todo esto, es una célula de eficiencia. Es un mecanismo para llevar el día a día, y eso no lo puede hacer un ministro. No lo puede hacer el ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda tiene demasiado con la discusión del presupuesto, con todas las discusiones propias de su cartera. No lo puede hacer. No lo puede hacer una pregunta de esas de ciencia ficción, podría decirse. ¿No adquiriría algún derecho un sucesor de uno de estos miembros designado por 30 años en el comité técnico? ¿Derechos sucesorales podría crear? Es que no son designados por 30 años. No es por 30 años. Y no son parte del fideicomiso. Ya. No son parte del fideicomiso. Es decir, no son parte del fideicomiso. Ahí es parte de la confusión de que concomitantemente a la duración del contrato. Las partes del fideicomiso, todas son el Estado Dominicano, el fideicomitente, el fideicomisario, y por tanto el beneficiario, el fideicomitente aportante. Es decir, es
la CDEE en representación del Estado, el Ministerio de Hacienda como beneficiario y por tanto como el titular exclusivo, así dice el contrato, el titular exclusivo del patrimonio fideicomitido y de todo el patrimonio remanente que debe regresar al Estado al momento en que concluya, en que termine el plazo por el que fue constituido el fideicomiso. Ya. Mire, vamos a la última pausa. Al retorno, ineludiblemente me gustaría tocar, aunque sea unos minutos, el tema escrito del doctor Leonel Fernández sobre fideicomisos público, privado, que él hace en un artículo con referencia a este aspecto. Vamos a sacar un par de minutos para ese tema. El doctor Cristóbal Rodríguez retorna en unos minutos aquí en la hora 22. Bien, como indicábamos antes de venir a este segmento, el doctor Leonel Fernández ha escrito un artículo sobre el tema en cuestión de fideicomiso, doctor. Enumera uno por uno algunos 10, 12 fideicomisos vigentes en República Dominicana y uno lee la conclusión o parte de la conclusión que él plasma en su escrito. Y entonces nos topamos con que, de acuerdo al doctor Leonel Fernández, jurídicamente son inexistentes todos los fideicomisos en estos momentos vigentes, porque el marco de la ley 189.11 es meramente de fideicomiso privado. Sin embargo, el esquema de los fideicomisos actuales es público. Entonces, son nulos todos los fideicomisos que hay en estos momentos, de acuerdo a lo que escribe el doctor Fernández. Sí, yo leí el artículo del expresidente Fernández, un trabajo minucioso en el detalle de de una buena parte de los fideicomisos que se han creado, con perspectiva histórica de la figura del fideicomiso, pero creo que equivocado en su conclusión. Y pienso que está equivocado en su conclusión porque si bien yo soy de los que cree que el país necesita una ley que mejor desarrolle todo lo relacionado con el fideicomiso público, yo creo que hay un marco normativo para llevar a cabo los fideicomisos que ya están establecidos, e incluso el de la termoeléctrica Punta Catalina, porque no es solo en ¿Qué marco normativo es ese? No es solo en el reglamento de la ley 189-11, en la ley de alianzas público-privadas hay referencias expresas al fideicomiso público como vehículo de gestión de patrimonio estatal y como mecanismo para la consecución de finalidades públicas. Entonces, que se precise un mayor nivel de regulación, yo creo que forma parte del consenso. Que se pueda concluir de eso, que los fideicomisos públicos existentes pueden ser anulables por carencia, porque no existe la figura. Yo creo que no, yo creo que es un error. Bueno, él no dice, doctor, anulables. Lo que él dice, yo entiendo que él dice es que no existen, o sea, que están nulos de hecho. Sí. No que podrían ser anulables, sino que no existen, son nulos. Sí, yo pienso que es una inadecuada forma de entender o sea, primero, que están previstos en el ordenamiento jurídico, primero, y segundo, en base a la ley 4720 de alianza pública-privada. Lo que hace público o privado un fideicomiso es esencialmente quiénes son las partes
del contrato que opera como vehículo de concreción del fideicomiso y cuál es la finalidad del fideicomiso. O sea, si son finalidades de orden público, si es patrimonio público, si son públicas las partes en el contrato, por definición, el fideicomiso es público, por definición. Lo que pasa es que él indica, doctor, que no hay un marco jurídico para ese fideicomiso público. Existe, es incorrecta la apreciación, existe el marco jurídico, existe en el reglamento, existe en la ley de alianzas público-privadas. Está plenamente desarrollado en todas sus implicaciones. No, y esa es una de las ganancias más importantes que yo pienso que vamos a tener de esta discusión. Vamos a discutir la ley. Ya el presidente anunció que se va a someter el próximo 27 de febrero un proyecto de ley. Esa es una ganancia neta de este proceso. Esa es una ganancia que está llamada a robustecer una figura que, por lo que uno ve, se va a continuar utilizando mientras esté al frente del gobierno el presidente Luis Abinader. Entonces, reitero, yo creo que no tiene base en derecho la conclusión del presidente Fernández sobre la inexistencia del fideicomiso público y por tanto de la nulidad de pleno derecho de los que existen. Doctor, y en un ambiente, ¿cuáles son las expectativas de usted? A pesar de que no podría decir que podrá ser adivino, pero un ambiente crispado por un lado y distendido por la misma actitud del presidente de la República, Luis Abinader, de llevarlo al Congreso y además al Consejo Económico y Social. ¿Cuáles son sus expectativas en términos de las discusiones? Yo pienso que al final, y ya creo que lo dije de alguna manera hace unos minutos en el segmento anterior, al final yo creo que lo que vamos a tener es un contrato más con una mejor confección técnica y con un mejor nivel de regulación de los aspectos críticos. Pienso que eso va a despejar en buena medida las dudas y a devolver confianza ciudadana en el contrato. Y creo, y tal vez esto sea lo más importante, que vamos a tener una ley de regulación del fideicomiso público como la tienen en México, como existe en Perú, como existe en otros países del hemisferio, que creo que serían ganancias netas del proceso. Eso es lo que yo aspiraría. Doctor, al final me gustaría, de toda esta lluvia de críticas que ha habido, que son muchas, durante varias semanas, desde su punto de vista jurídico, la opinión con referencia a esa cantidad de críticas, aunque usted al inicio habló un poco de eso, pero ya al final del programa, como resumen, ¿qué opinión le merecen jurídicamente esas opiniones periodísticas, legales, algunos políticos, sectores, distintos sectores de la vida nacional? Mira, yo soy formado en una tradición donde tiene mucha influencia el pensamiento de John Stuart Mill, un filósofo utilitarista británico que es el autor del más importante alegato en favor de la libertad de expresión que se conoce en el mundo moderno. Es un ensayo que se llama Sobre la libertad. Y yo pienso que no hay ni puede haber ningún tema sustraído de la posibilidad de un debate robusto en la opinión pública. No hay opiniones disparatadas, no hay opiniones insensatas, no hay opiniones ni puntos de vista que no merezcan ser objeto de discusión y deliberación si de asuntos públicos se trata, porque la discusión pública siempre va a ser beneficiosa para alcanzar un mayor nivel de aproximación a la idea de verdad, para alcanzar un mayor nivel de aproximación a la idea de razonabilidad en las decisiones que se adopten y que tienen que ver con el interés de todos
y porque siempre va a haber un mayor nivel de consenso, mayor probabilidad de consenso si las decisiones públicas se adoptan tomando en consideración la mayor cantidad posible de opiniones de cuantas circulan en el mercado de las ideas. Y por eso yo creo que aunque nos parezcan absurdas algunas ideas que se han puesto a circular alrededor de esto, incluso esas ideas son fundamentales para llamar la atención, han sido fundamentales para llamar la atención sobre otras cosas que no son absurdas y que se han revelado como necesarias en su revisión en el contenido del contrato. Fíjate que las propuestas y las observaciones de la dirigencia política, de los partidos políticos, la toma de postura de los mismos representantes políticos en el Congreso que votaron por el contrato, sobrevino con casi 10 días de posterioridad, casi 10 días después de que ya la discusión estaba instalada en el debate, a nivel álgido. ¿Por qué? Porque tuvieron que empezar a estudiar el contrato, como resultado de esas cosas que para alguna gente es absurda. Pues eso, no hay absurdo. Y yo creo que la discusión siempre es sana. Y creo que esto de lo que nos está informando, toda esta discusión, es de que aunque mucha gente no lo quiera entender, la sociedad dominicana está en un estadio superior en la evolución de la conciencia ciudadana y de la conciencia crítica y de la conciencia de veeduría respecto de qué es lo que hacen los gobernantes y las autoridades públicas con las cosas que nos interesan a todos. Yo estoy muy contento con esta cosa. Muy bien. Señores, luego de escuchar y conversar con el doctor Cristóbal Rodríguez durante la hora 22 en esta noche, solamente nos queda preguntar, ¿usted qué opina? Gracias por su atención.